Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Modesto me pidió que platicara muy rápidamente sobre un tema fantástico de los últimos tiempos y que tiene que ver con un libro que publiqué recientemente. Entonces, la idea de esta charla breve es comentar de manera muy rápida y muy general de qué va el libro, por si a alguno de ustedes le interesa. Se trata de la observación probablemente pues más extraordinaria en la historia, o una de las más extraordinarias en la historia de la ciencia, que tiene que ver con la imagen de un agujero negro, y en particular con esta colaboración que están ustedes viendo en la imagen, que se llama la colaboración del horizonte de eventos, o Event Horizon Telescope Collaboration, que es el esfuerzo de observatorios en todo el mundo, en particular dos de ellos en Latinoamérica, ALMA Apex en Chile, y el médico en México, que fue parte de de la red de 8 telescopios del mundo, que es la imagen que no considera pues, la imagen más importante del 2019, fue publicada hace un año, pero desde luego una de las más importantes de la ciencia en general. Este gran telescopio milimétrico mexicano se puede ver ahí en esta imagen que les acabo de enviar. Es esa pieza blanca que se encuentra a 4.600 metros de altitud en Sierra Negra, que es el Parque Nacional Pico de Orizaba, y el volcán que ven hasta el fondo es el Pico de Orizaba, justamente es el pico más alto en el país, en México. Este Gerardo, telescopio... pero no me ha llegado, por lo menos a mí, ninguna imagen. Estás presentando solo tú. Así A que... ver, estoy compartiendo... A ver, voy otra vez, voy de nuevo, porque me habían dicho que sí estaba compartida la imagen. Ahora sí la ven. Ahora sí, perfecto. O estaba hablando de esta red de telescopios, de Event Horizon Telescope, y la amarilla que es de Global, Millimetric Very Large Base Array, que es el nuevo arreglo. Y les comentaba de la participación mexicana con este telescopio que ven ustedes ahí en la punta de Sierra Negra, y al fondo el Pico de Orizaba. Y el gran telescopio milimétrico es este plato gigantesco, ya visto de cerca, que se encuentra a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México, un poco más de Puebla. Es un telescopio que está, como decía, a 4.600 metros de altura, y es el plato con mayor diámetro de los 8 telescopios que participaron en la manufactura, por así decirlo, de esta fotografía extraordinaria que les voy a mostrar ahora. Este plato mide 50 metros. El segundo más ancho fue el de España, con 30 metros de diámetro. Y luego, por supuesto, los arreglos de Chile, que son arreglos con platos más pequeños, pero que están extendidos y forman, pues, una base un poco mayor, ¿no? Como el de Arizona y el de Chile. Los objetivos de la colaboración EHT o Event Horizon Telescope eran dos. En 2017 se propusieron obtener imágenes del agujero negro que se encuentra en el centro de la galaxia y que se conoce como Sagitario A estrella. Y por otro lado, el agujero negro en la galaxia M87. 2 años después, en abril de 2019, pues publicaron la imagen del agujero negro en la galaxia M87. La galaxia Sagitario A estrella sigue siendo un objetivo de la colaboración de EHT. Pero en todo caso les quería mostrar las razones que existen para pensar que en el centro de nuestra galaxia hay no está funcionando la animación. Pero si funcionara este video, que fue creado por un equipo de la Universidad de California, con datos obtenidos por un telescopio óptico, en donde se ve el movimiento de estas estrellas, pues se puede ver que todas circundan este punto donde está una estrella, lo que hace pensar entonces que hay un agujero negro al que llamamos Sagitario A estrella. Esta imagen no fue posible todavía de ser obtenida porque hay mucha interferencia de gas en la galaxia, pero es uno de los objetivos de la colaboración EHT. En la que sí se obtuvo y que todos vimos es esta. Es la primera vez que tenemos la imagen de un agujero negro con su horizonte de eventos, es decir, en donde tenemos este círculo negro en la parte interior, que es la primera evidencia directa
de que estos objetos masivos existen. Mucho se ha hablado de ellos, mucho se ha dicho, pero esa es realmente la primera evidencia directa. Se trata del centro de una galaxia elíptica que se llama M87. Es una galaxia que se encuentra a 55 millones de años luz de nosotros. Es realmente cercana, se puede ver en una noche oscura con buenos ojos, se lo puede ver a ojo desnudo, y los astrónomos aficionados a menudo la utilizan para calibrar sus aparatos. Esta galaxia elíptica tiene un chorro que se había observado con el telescopio Hubble, que sale de ahí, y ahora con telescopios milimétricos con 1.3 milímetros en esa longitud de onda se pudo ver por interferometría la imagen de lo que está ocurriendo en el centro de esa galaxia. Esta imagen es la de un agujero negro que está rotando y cuyo eje de rotación se puede ver aquí a 17 grados saliendo de la pantalla, ¿no? Es un agujero negro que tiene 6.5 millones de veces la masa del Sol, y es, pues, sin duda, la imagen más espectacular que tenemos del espacio exterior. Este agujero negro se encuentra en la constelación de Virgo, y aquí les estoy mostrando pues Virgo es una de las constelaciones del zodiaco, entonces está en la eclíptica entre Leo y Libra. Si nosotros vemos la alineación, entonces nos encontramos, aquí está cómo se alinean las constelaciones con los diferentes meses del año. Estamos entre julio y agosto, de manera tal que nos encontramos acá en oposición a Leo, más o menos, ¿no? Y por lo tanto tenemos en la noche a Piscis, Acuario, Capricornio, y difícilmente podemos ver a Virgo, aunque en el hemisferio sur, bueno, la mejor manera de ver a Virgo es entre 20 de febrero y 20 de marzo, pero en general. Pero digamos en el hemisferio sur, esta es la noche del 25 de julio. Se debe poder ver Virgo aquí a la derecha hacia el oeste. Esto es lo que se ve a las 10 de la noche. Si ustedes salen a las 10 de la noche, miran un poquito hacia el norte, entonces van a ver hacia el oeste la constelación de Virgo, que es esta que estoy mostrando con el cursor. En esa constelación, que se ve así, a veces la gente le une estos dos puntos y se ve como un cuadradito, así como se ve aquí, como cuadradito, pero lo normal es que se represente a Virgo de esta manera. Y en esa constelación se encuentra un montón de objetos M, es decir, de objetos Messier. Estos Messier 53, Messier 85 entraron en el catálogo del francés Messier, por eso llevan esa M para recordar la clasificación de Messier. Y la galaxia M87 forma parte de este cúmulo de galaxias que se puede observar en Virgo. Es un cúmulo de galaxias en el que estamos también nosotros. Nuestra galaxia Vía Láctea es parte de la constelación de Virgo y nos estamos moviendo en esa dirección. Nuestra Vía Láctea está moviéndose en la dirección esta del cúmulo de Virgo, que no es visible. Las estrellas que son visibles son estas que están unidas por líneas verdes. Esto no es visible, pero no a simple vista, pero sí con un buen telescopio se puede ver algunos de estos objetos. De manera tal que si ustedes voltean hoy a las 10 de la noche hacia el oeste, buscan este arreglo de estrellas, que es la constelación de Virgo, entonces podrán ver esta formación ahí, que es donde se encuentra el agujero negro M87 que ha sido visto. Bueno, ese es uno de los temas que yo creo que hay que resaltar, que son de los más importantes en los últimos 2 años, ¿no? La observación de este objeto, pero hay algo más alrededor de la teoría general de la relatividad, de nuestra idea de la gravitación, que ha acontecido también recientemente. Solo para concluir esta parte del agujero negro, diré que desafortunadamente este año, a finales de marzo, había una campaña de observación por parte de la colaboración ampliada EHT, pero fue suspendida debido a los problemas de COVID. De manera tal que no tendremos pronto nuevas imágenes. Hay que esperar al año que entra, a marzo de 2021, para que se inicien nuevamente las observaciones, que se espera sean mejores porque se han unido más observatorios. Entonces, las observaciones del año que entra serán con 11 telescopios. Pero bien, otro tema que ha sido de fundamental importancia en los últimos años tiene que ver con las fuerzas en la naturaleza. Sabemos, en la naturaleza
hemos identificado 4 fuerzas, la electromagnética y la gravitacional, que nos resultan muy familiares porque vivimos con ellas, pero también en el mundo microscópico hay una fuerza débil y hay una fuerza fuerte. La fuerza fuerte que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y que de manera residual mantiene a los protones unidos con los neutrones. Y luego la fuerza débil, que es la responsable de los fenómenos de radiactividad de los que hemos tenido noticia en esta sesión de la tarde, porque hay gente que utiliza esa radiactividad de diferentes maneras. Tenemos la evidencia de la fuerza gravitacional desde hace mucho tiempo con ese observatorio que es el mismo que les mostré, de las que les iba a mostrar esa animación hace rato. En este caso es la animación de una estrella, la HR 8799, que se encuentra en la constelación de Pegasus, a 129 años luz de nosotros, y donde se ve este sistema solar. Se ven 4 planetas girando alrededor de una estrella que ha sido tapada con un disco negro en el telescopio para permitir que resalte la brillantez de esos planetas masivos que giran a su alrededor. Es una manifestación de la fuerza gravitacional, pero como les decía, la fuerza fuerte es la responsable de mantener unidos a los quarks en lo que son protones y lo que son los neutrones que forman el núcleo atómico. La fuerza débil es la responsable de darnos luz y calor con las reacciones que están ocurriendo en el centro de nuestra estrella. Y, por supuesto, la fuerza electromagnética es la que hace posible la existencia de los átomos, en este caso una caricatura del átomo de hidrógeno. Pero tenemos en general en la física 2 maneras de entender las fuerzas fundamentales. Una es la que nos proporciona la mecánica cuántica, que nos dice que las fuerzas fundamentales son realmente el intercambio de una partícula mediadora. Entendemos la fuerza electromagnética como el intercambio de fotones. Aquí abajo en este diagrama de Feynman, en el que vemos a un electrón interaccionando con otro electrón y por tener la misma carga se repelen, pero lo que realmente está ocurriendo es que esos 2 electrones están intercambiando un fotón. Decimos entonces que el fotón es la partícula mediadora de la fuerza electromagnética. Así podemos entender la atracción y la repulsión de objetos microscópicos, pero esa no es la única manera de entender las fuerzas que tenemos los físicos. Una de ellas, una de las 4 fuerzas, la fuerza gravitacional, la entendemos de manera diferente. La entendemos como el efecto que se da como resultado de un espacio-tiempo curvado. Pensamos que la masa está deformando al espacio-tiempo, como se ve en esta caricatura, y que esa deformación del espacio-tiempo es la que conduce a los objetos a verse atraídos, aparentemente atraídos, pero realmente como guiados por el espacio y el tiempo que tienen a su disposición, ¿no? En ese tejido espacio-tiempo. Si vemos así al espacio-tiempo, que es la visión que nos dio la teoría general de relatividad, entonces deberíamos de considerar que ese tejido espacio-tiempo es posible de ser deformado y se puede deformar de manera variable como para que se emita ondas, es decir, que el espacio y tiempo puede vibrar, puede deformarse como si fuera una plastilina. Esta visión del espacio-tiempo que surgió hace más de 100 años implica entonces la existencia de ondas gravitacionales. Implica entonces que ese espacio-tiempo vibre. Y eso acaba de ser observado con la fusión de agujeros negros, ¿no? En 2015 se observó el primer evento. La colaboración LIGO observó que hace más de 1.000 millones de años 2 objetos muy pesados se fundieron para formar uno solo, perturbando el espacio y el tiempo como lo vemos en esta animación. El experimento LIGO, que son las siglas del Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que se encuentra en los Estados Unidos, en 2 estaciones, en las costas del Pacífico, cerca de la costa del Pacífico y en las costas del Atlántico. Es un arreglo con 2 espejos a 4 kilómetros de distancia del punto donde se juntan 2 haces láser que al unirse en su viaje generan un patrón de difracción. Si estos espejos se mueven por efecto de deformaciones del espacio y del tiempo, entonces la interferencia de la luz láser nos va a formar un patrón de difracción que podemos ver y que sería la evidencia de la llegada de una onda gravitacional. Estas son las 2 estaciones, esas son esas escuadras con los 2 brazos de 4 kilómetros de longitud en las estaciones en Washington, en Seattle y en la costa del Atlántico, ¿no? Aquí está una fotografía aérea del observatorio con los brazos de 4 kilómetros
y esas son las deformaciones de espacio y tiempo que han sido detectadas. Bueno, era solo comentar que esos dos grandes temas de la teoría general de relatividad, la existencia de agujeros negros y las deformaciones que se manifiestan como ondas gravitacionales del espacio-tiempo, son dos de los grandes temas, de las grandes observaciones, las más importantes observaciones experimentales de la física en los últimos años, y que están contados en este libro que fue publicado el año pasado en Sexto Piso. Ustedes pueden, si les interesa ampliar más sobre esos temas, también consultar de manera electrónica. Se titula Agujeros negros y ondas gravitacionales, una mirada profunda al universo. Lleva en la portada la fotografía que ha sido considerada como la más importante de 2019 por la revista Science, pero que seguramente es una de las fotografías más importantes en la historia de la ciencia. Y con esto... Ricardo, permítame la interrupción brevemente. Lamento que no pude avisarte al inicio de que los organizadores te dieron un total de 30 minutos, con lo cual tendremos 25 minutos para la discusión. Si necesitas, tendrías entonces 9 minutos adicionales. Bueno, a mí me gustaría utilizar el tiempo adicional para comentar a lo mejor un par de cosas. Una, que a pesar de que la colaboración EHT, la colaboración que hizo posible la imagen del objeto M87 del que estamos hablando acá, esta fotografía extraordinaria, tuvo que suspender su campaña de observación de este año, que nos prometía muchísimo para obtener del centro de nuestra galaxia, de Sagitario A Estrella y de otros objetos, pero que no obstante acaba de publicar apenas hace un par de meses un trabajo muy interesante con los datos que tomó en 2017, ¿no? Los datos que nos dieron esta estrella fueron obtenidos en abril de 2017 y el análisis permitió publicar esta imagen en 2 años después, en 2019, pero ahora, 3 años después, con esos mismos datos, ha publicado un trabajo muy interesante que tiene que ver con un cuásar que se encuentra en una galaxia. El cuásar se llama 3C279. Son estos objetos que están parpadeando, que están emitiendo radiación pulsada y que se obedecen a una mecánica interna en la que muy probablemente hay un agujero negro en él. Entonces, un análisis de los datos acaba de ser publicado en la que se revela una estructura muy interesante de esta imagen, en la que se ve el chorro de las partículas como se observa normalmente en los cuásares. En este objeto es posible verlo porque está dirigido hacia nosotros, así que la brillantez de ese chorro es bastante posible de reconstruir, pero la colaboración EHT está reportando que hay una estructura transversal. Cuando uno se acerca a la imagen de donde está saliendo la radiación, se puede ver que está elongada, que hay una estructura perpendicular al chorro que sale del cuásar, que se encuentra también en la constelación de Virgo. Es una galaxia que se encuentra a 5.000 millones de años luz de nosotros, en la constelación de Virgo, y que tiene un agujero negro que se calculan los especialistas 2.000 millones de veces más pesado que nuestro Sol, unas 200 veces el tamaño de Sagitario A Estrella, que es el centro de nuestra galaxia. Eso comentarlo como complemento a lo que está ocurriendo en este momento en la colaboración EHT, ¿no? Y quizá el tiempo restante lo utilizaría para ver si hay preguntas y si hay gente que quiera conversar un poco sobre el tema. Gracias, Gerardo. El artículo queda abierto entonces para comentarios, sugerencias o preguntas de los participantes. Sí, Gerardo, tenía una pregunta acerca de la brillantez alrededor del agujero negro. Lo que se ve como un donut, más o menos en la parte inferior se ve que brilla más, como 3 puntos que tienen mayor intensidad. ¿Por qué no hay simetría en ese brillo? ¿O qué representa ese brillo realmente? Sí, efectivamente. Lo que nosotros vemos del agujero negro, el anillo brillante alrededor del horizonte de sucesos, es la materia que está cayendo en el objeto y que lo hace con
aceleración debido a la gravitación tal que emite radiación. Entonces vemos la luz. Sin embargo, como les mostré ahí, este objeto tiene una cierta inclinación. Por eso puse el eje que sale de la pantalla con 17 grados. Tiene una cierta inclinación, es decir, no lo estamos viendo en la dirección perpendicular con el círculo perfecto apuntando en nuestra dirección, sino con una cierta inclinación. Eso provoca que la materia que está cayendo en el agujero negro, primero que forma un anillo, como la imagen esta simulada de Gargantúa en la película Interstellar, que genera entonces luz, pero que está un poco inclinado en una cierta dirección. Y entonces la luz que está en la parte posterior del objeto, la luz que está atrás del objeto, nosotros la estamos viendo, porque es una luz que sale y que se dobla en el campo gravitacional del agujero negro y llega en la dirección en la que nosotros estamos ubicados. Es como si alguien fuese tan pesado y viera a otra persona, vería la nuca de esa persona, porque la luz que sale hacia atrás es doblada por el campo gravitacional y va a dar en la dirección hacia el frente, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la luz que sale hacia atrás del agujero está sujeta al campo gravitacional intenso del agujero negro supermasivo, se dobla y viene a aparecer hacia nosotros, viene en la dirección hacia nosotros. Esto ocurre más hacia abajo porque el agujero tiene una cierta inclinación. De manera que vemos más brillante la parte inferior que la parte superior, ¿no? Si el agujero se encontrara exactamente perpendicular a nosotros, entonces veríamos el anillo uniforme. Okay. Una pregunta. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Venga, Modesto. Ya, bueno, este asunto que está rompiendo la cabeza a tus colegas de la gravedad y las otras fuerzas, ¿tú ves en lo que están investigando alguna luz aparte de las supercuerdas, algo que sea más cercano para unir, para dar alguna ecuación un poco que unifique estas fuerzas con la gravedad? Sí. Pues la idea de todos los tiempos de la física es de unificación, como bien lo apunta Modesto. Y unificar significa entender esas cuatro fuerzas como la manifestación de una sola. Hemos sido muy exitosos en entender tres de las fuerzas a partir de la mecánica cuántica en algo que se conoce como modelo estándar. Y hemos podido en ese esquema, algo que hacen los físicos de partículas, donde trabajo yo, hemos podido entender dos fuerzas, la fuerza débil y la fuerza electromagnética como dos manifestaciones de una sola, a la que llamamos fuerza electrodébil. Esa parte la tenemos bastante bien entendida. Existen razones muy seductoras para pensar que la fuerza se puede unir a este esquema en algo que se conoce como teorías de gran unificación. De manera tal que podemos pensar que tres de las interacciones, la fuerte, la débil y la electromagnética, son las manifestaciones de una fuerza gran unificadora. Esta última parte todavía no está bien consolidada porque las teorías de gran unificación predicen que el protón decaiga y parece ser que el protón no decae, y hay algunos inconvenientes en ese sentido, pero la dificultad más importante está en la unificación de estas tres fuerzas con la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional está descrita por la teoría general de relatividad y es completamente distinta a la manera como entendemos la mecánica cuántica. Existen dos aproximaciones muy importantes para tratar de unificar a las cuatro fuerzas. Una de ellas es la teoría de gravitación cuántica de bucles o de lazos, se podría traducir al español como de lazos, que es un planteamiento desde la teoría general de relatividad en la que el espacio y el tiempo se proponen como discontinuos. Proponen que en escalas microscópicas muy pequeñas el espacio es discontinuo, que hay una cierta porosidad en el espacio, genera lazos, y creen que de esa manera ellos pueden entender a las cuatro fuerzas como la manifestación de una sola, que tiene que ver con lo discreto del espacio-tiempo. Sin embargo, la teoría de cuerdas es más exitosa en el sentido de que tiene mucho más desarrollo matemático detrás de sí. Ya tiene
50 años con nosotros y ha venido superando las dificultades. La teoría de cuerdas plantea que es un planteamiento que viene desde la comunidad de mecánica cuántica, digamos, de partículas elementales, plantea que hay un solo objeto, que es una cuerda supersimétrica, la supercuerda, y que este objeto se manifiesta de las dos maneras, como materia y como fuerza. Y con el formalismo desarrollado hasta el momento, ellos son capaces de entender las 4 interacciones como manifestaciones de las interacciones de esta cuerda. Es, yo creo, la teoría más prometedora que unifica las 4 interacciones en una sola. La teoría de cuerdas, además, adquirió un impulso enorme gracias al trabajo de un físico argentino que a finales de la década de los 90 planteó una dualidad, la dualidad de Maldacena. Juan Maldacena es uno de los líderes de la teoría de cuerdas y le ha dado viabilidad a la teoría de cuerdas muy importante. De tal suerte que yo creo que ese sería el gran candidato para explicar cómo es que estas 4 interacciones se unifican. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario respecto a la presentación? Hola, sí, doctor, buenas tardes. Sí, Adelante. Doctor, sí, quiero hacer una pregunta así más genérico, por lo que entendemos en los agujeros negros. Hay objetos que no escapan de ella. Y mi pregunta es lo siguiente: ¿cómo es que estos agujeros negros afectan o favorecen a nuestro sistema solar? Donde se ubica donde se ubica la Tierra. Sí. Bueno, los agujeros negros que conocemos en nuestra galaxia, el agujero negro del que hablamos hoy se encuentra en la galaxia M87, muchísimo, muy lejos de nosotros. A 25,000 años luz de nuestro planeta, 25,000 años luz está el centro de la galaxia. Y en el centro de la galaxia tenemos al agujero negro supermasivo más cercano, supermasivo. Hay razones para pensar que existen agujeros negros que no son supermasivos, que se encuentran más cerca de nosotros. En la constelación del Cisne hay otros candidatos, ¿no? De los que no se tiene evidencia directa, pero que hay razones para pensar que están ahí. Sin embargo, el agujero negro supermasivo, Sagitario A, está a 25,000 años luz de nosotros. Y los agujeros negros que no son supermasivos, cercanos a nosotros, de todas maneras están lo suficientemente distantes como para afectar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. No hay un efecto visible, ¿no? Si hubiese un efecto tal de agujeros negros que estén afectando el movimiento de los planetas y el movimiento de los objetos en nuestro sistema solar, pues no hubiera sido posible plantear la ley de gravitación, ¿no? La ley de gravitación que planteó Newton con las observaciones de Kepler muestran que los cuerpos son atraídos por el Sol con una dependencia de una R cuadrada, y eso es gracias a que el movimiento está perfectamente bien alineado con las fuerzas internas del sistema solar, de manera que no estamos afectados por cuerpos masivos como estos objetos fascinantes que hay en el espacio, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, por mover en nuestra agenda.